El aire estaba cargado de polvo y humo de parrillas improvisadas. El bullicio de la feria del pueblo lo invadía todo. Los pregones de los vendedores de ganado, las risas de los niños corriendo con algodones de azúcar, el repiqueteo de caballos inquietos, golpeando con las patas el suelo de tierra. Era un evento anual esperado por todos, un lugar donde se cerraban tratos, se mostraban los mejores animales y, sobre todo, donde los más pobres se limitaban a mirar lo que nunca podrían tener. Camila avanzaba entre la multitud con pasos lentos. Vestía ropa sencilla y gastada, una blusa descolorida por el sol y unos zapatos que habían visto mejores días. No había ido a comprar nada. Apenas cargaba unas pocas monedas que guardaba con obsesión en el bolsillo, suficientes para sobrevivir una semana más. Pero algo dentro de ella le había dicho que debía ir. Tal vez la costumbre de mirar caballos, aunque fuera desde lejos, o tal vez esa extraña sensación de que algo distinto iba a ocurrir. Los corrales improvisados exhibían animales magníficos, caballos de pelajes brillantes, bien alimentados, con músculos que resaltaban bajo la luz del sol. Los dueños los mostraban con orgullo, como si fueran trofeos vivientes. Camila los observaba con admiración y tristeza. Desde niña había sentido una fascinación indescriptible por esos animales, pero en su mundo de pobreza, tener uno era tan imposible como alcanzar las estrellas. El murmullo de la gente la empujaba hacia adelante, hasta que, en un rincón apartado y casi oculto, lo vio. Allí, atado a un poste, estaba un caballo que parecía derrotado por la vida. Su pelaje, que alguna vez debió ser de un marrón brillante, ahora estaba opaco y cubierto de polvo. Las costillas se le marcaban como ramas secas bajo la piel. Tenía cicatrices antiguas en los flancos, como recuerdos de un pasado cruel, y su crin caía en mechones desordenados. La mayoría pasaba de largo sin darle ni un vistazo. Otros se detenían apenas un segundo para soltar comentarios crueles. Ese animal ni para arrastrar agua sirve. Está acabado, ni se mantiene en pie. Con suerte lo venden por carne barata. Camila se quedó quieta, observándolo. Había algo distinto en él. No era un simple caballo vencido. En sus ojos aún brillaba una chispa débil pero obstinada. Esa mirada la atravesó como un dardo. Era la mirada de alguien que había sufrido demasiado, pero que todavía se negaba a rendirse. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía apartar los ojos de aquel ser. Y de pronto recordó algo. Una tarde de su niñez, cuando su padre aún vivía. Ella tendría apenas 8 años, y él la había llevado a ver correr caballos en una pista improvisada. No tenían dinero para apostar, ni para comer algo en el evento. Pero él la sentó sobre sus hombros y le dijo: «Míralos, hija. Míralos correr. La libertad se parece a esto». Ella había soñado desde entonces con tener un caballo propio, con sentir esa libertad en carne propia. Pero su padre murió antes de poder cumplirle esa promesa, y la vida la había empujado a un mundo de privaciones y lucha diaria. Esa memoria golpeó su corazón con fuerza, y en ese momento lo entendió. No estaba frente a un caballo cualquiera. Era como si el destino le mostrara un espejo. Ella también había sido despreciada, ignorada, tratada como alguien que nunca lograría nada. Y aún así, allí estaba, de pie, con hambre en el estómago, pero con sueños que se negaban a morir. Camila dio un paso hacia el caballo. Él levantó apenas la cabeza y soltó un resoplido débil. Cuando ella extendió la mano, nadie esperaba nada. Pero el animal, con movimientos lentos, acercó su hocico y la olfateó, como si reconociera algo en ella. Luego inclinó la cabeza, cansado pero confiado, y cerró los ojos un instante.
como si descansara en su presencia. El vendedor, un hombre de rostro curtido y sombrero polvoriento, se acercó al verla interesada. ¿Quieres llevártelo?, preguntó con sorna. Te lo dejo barato. Nadie lo quiere. Se va a morir pronto de viejo. Las risas de algunos curiosos estallaron alrededor. ¡Mira! La muchacha pobre quiere el caballo muerto. Con esas monedas debería comprarse pan, no huesos con crin. Se va a morir de hambre junto con él. Camila sintió la sangre arderle en las mejillas, pero no apartó la vista del animal. ¿Por qué, entre todos los caballos magníficos que había visto, su corazón elegía precisamente al más frágil? ¿Qué fuerza misteriosa la empujaba hacia él? Metió la mano en el bolsillo y sacó las monedas. Eran todo lo que tenía. Su seguridad para los próximos días. El vendedor la miró sorprendido. Luego soltó una carcajada. Llévatelo entonces. Mejor que se muera en tu casa que aquí ocupando espacio. La cuerda fue puesta en sus manos. Camila, con el corazón latiendo desbocado, sostuvo al caballo y comenzó a caminar junto a él. El animal avanzaba despacio, con pasos torpes. Cada movimiento parecía un esfuerzo enorme. La gente los miraba con burla, como si contemplara un chiste mal contado. Pero Camila no bajó la cabeza. Mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, ella sintió que algo se estaba encendiendo en su interior. No sabía explicarlo, pero caminaba convencida de que esa decisión, tan ridícula a los ojos del mundo, era la más importante de su vida. El viento de la tarde levantó polvo en el camino de regreso, y mientras avanzaban juntos, una joven pobre y un caballo deshecho, una pregunta se formó en lo profundo de su alma. ¿Y si lo que el mundo desprecia es, en realidad, lo que puede salvarnos? Ese día, Camila no solo rescató a un caballo. Ese día, sin saberlo, rescató también su destino. El camino de regreso al hogar fue largo y pesado. El caballo avanzaba lentamente, cada paso acompañado de un resoplido cansado. Sus patas se hundían en la tierra blanda del sendero, como si arrastrara el peso de todos los desprecios que había recibido. Camila, con la cuerda en la mano, sentía la mirada de los vecinos clavándose en su espalda. Las voces se repetían como un eco hiriente en su mente. ¿Qué va a hacer con ese animal? No le dura ni una semana. Está loca. Cuando por fin llegaron a la humilde casita de adobe donde vivía con su madre y sus dos hermanos pequeños, la escena no fue distinta. Su madre salió al patio con expresión preocupada al ver el animal huesudo y maltrecho. ¿Qué has hecho, Camila?, preguntó con un tono mezcla de incredulidad y enojo. Con lo poco que tenemos, y lo gastas en un caballo que apenas respira. Camila bajó la cabeza, pero su voz salió firme. Mamá, sé que parece una locura, pero este caballo merece otra oportunidad. La mujer suspiró profundamente, llevándose las manos a la cintura. Había aprendido a sobrevivir con casi nada, a estirar cada moneda para que alcanzara la comida. Y aquella decisión le parecía un golpe más de la cruel vida que llevaban. Sin embargo, en los ojos de su hija había un brillo distinto, algo que no veía desde hacía mucho tiempo. La primera noche fue dura. No había suficiente alimento ni siquiera para ellos, mucho menos para un animal de esas dimensiones. Camila juntó paja vieja del corral vecino y preparó un rincón improvisado para que descansara. Pasó horas acariciándole el cuello, limpiando con un trapo húmedo las heridas antiguas que aún supuraban. El caballo la miraba con ojos cansados, pero cada tanto soltaba un suspiro que parecía un agradecimiento silencioso. Al amanecer, Camila salió antes de que el sol asomara por completo. Caminó kilómetros hasta un campo donde a veces dejaban restos de pasto y grano abandonados.
Recolectó lo que pudo en un costal y regresó sudando, con los pies doloridos, pero con la determinación intacta. Cuando dejó el alimento frente al caballo y lo vio comer con ansiedad, una sensación de victoria le recorrió el cuerpo. Los días siguientes no fueron más fáciles. Sus hermanos pequeños la miraban con curiosidad y cierto temor. Uno de ellos, Tomás, de apenas 10 años, se acercó una tarde y le dijo en voz baja: «Camila, ¿y si mamá tiene razón? ¿Y si ese caballo solo viene a darnos más problemas?». Ella se agachó y lo miró con seriedad. «Tomás, a veces lo que parece un problema es en realidad una oportunidad. Nadie cree en él, pero yo sí». El niño la observó sin comprender del todo, aunque en su mirada se dibujó una chispa de confianza en su hermana mayor. Las críticas de los vecinos, en cambio, no cesaban. Cada vez que Camila pasaba con el caballo, escuchaba los susurros hirientes. «¡Qué desperdicio! Ese animal no va a durar. Mírala, cuidando un muerto viviente». Ella apretaba los dientes y seguía caminando. No era la primera vez que tenía que cargar con las burlas. Desde pequeña había sentido el peso de la pobreza como una marca en la frente. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo en qué creer. Aún así, las dificultades eran enormes. El dinero escaseaba más que nunca. Camila empezó a trabajar más horas en el mercado, cargando sacos pesados, limpiando puestos, aceptando cualquier cosa que le diera unas monedas extra. Las noches las pasaba agotada, pero siempre encontraba fuerzas para cuidar al caballo. Lavaba sus heridas, le hablaba en susurros, lo peinaba con paciencia. Poco a poco, el animal comenzó a reaccionar. Ya no se tambaleaba al caminar. Su mirada se volvía menos apagada y empezaba a levantar la cabeza con más frecuencia. Una tarde, mientras lo observaba, Camila sintió que algo especial estaba ocurriendo. El caballo la seguía con la mirada, atento a cada movimiento, como si la reconociera ya como parte de él. Ella sonrió y le acarició la frente. «Te llamarás Centella», susurró, «porque aunque todos piensen que eres sombra, yo sé que dentro de ti aún brilla una chispa». Aquel nombre fue como un pacto silencioso entre ambos. Desde entonces, Camila se empeñó en fortalecerlo. Lo llevaba a caminar por senderos cortos, al principio apenas unos metros, luego trayectos más largos. Cada paso era una batalla, pero también una pequeña victoria. No faltaron momentos de desesperación. Una noche, al regresar del mercado, lo encontró tendido en el suelo, respirando con dificultad. Sintió un nudo en la garganta y las lágrimas se le escaparon. Se arrodilló a su lado, acariciándole la crin con desesperación. «Por favor, no me dejes», le rogó. «No ahora». Y como si el caballo entendiera la súplica, levantó la cabeza con esfuerzo, mirándola con esos ojos que ya se habían convertido en un espejo de su propia alma. Camila lo abrazó, y en ese instante supo que no se rendiría jamás. Los días siguieron, y con ellos, pequeños progresos. Los huesos aún se le notaban, pero su caminar era más firme, su energía aumentaba poco a poco. Camila empezó a notar algo en la forma en que se movía. A pesar de la debilidad, había en sus patas una agilidad distinta, una gracia que parecía querer salir a la superficie. Y entonces llegó el rumor. En el pueblo se organizaría una carrera local, un evento que cada año atraía a jinetes aficionados y curiosos de todas partes. Los comentarios corrían de boca en boca. Los premios serían pequeños, pero la gloria de participar era un motivo suficiente para los amantes de los caballos. Cuando Camila escuchó la noticia, algo se encendió en su interior. La idea era absurda, casi ridícula. ¿Cómo podría competir Centella contra animales fuertes y entrenados? Y sin embargo,
Una voz persistente le susurraba que ese podía ser el camino. Esa noche, mientras lo observaba descansar bajo el cielo estrellado, se atrevió a soñar. ¿Y si todo esto tenía un propósito mayor? ¿Y si ese caballo despreciado podía ser más de lo que todos creían? Las estrellas parecían parpadear con fuerza, como si escucharan sus pensamientos. Y en el silencio de la noche, Camila se hizo una pregunta que no le dejó dormir. ¿Vale la pena luchar por un sueño que nadie más entiende? El sol apenas despuntaba cuando Camila salió al patio con una cuerda en la mano. Centella estaba allí, moviendo la cabeza con cierta inquietud. Ya no era el animal moribundo que había comprado semanas atrás. Su pelaje comenzaba a mostrar destellos de brillo bajo la luz de la mañana, y aunque aún estaba delgado, sus patas ya no temblaban al dar pasos firmes. «Hoy empezamos en serio, amigo», dijo Camila con una sonrisa nerviosa. Desde que escuchó el rumor de la carrera local, no había dejado de pensar en la posibilidad. A simple vista, era un delirio. Los demás jinetes tenían caballos de linajes reconocidos, entrenados durante meses o años, pero Camila no pensaba en la victoria, pensaba en el propósito. Sabía que el entrenamiento podría ser la llave que transformara a Centella en algo más que un sobreviviente. El primer día fue un desastre. Camila intentó que trotaran alrededor de un corral improvisado. Centella apenas se movía, como si sus patas no obedecieran. Se detenía cada pocos metros, resoplaba, y a veces parecía dispuesto a tirarse al suelo. Ella lo animaba con palabras suaves, lo acariciaba, pero el avance era casi nulo. Al segundo día, los vecinos ya estaban atentos. Algunos se asomaban por la cerca y reían a carcajadas. «¡Mírala! ¡Se cree entrenadora! Ese caballo no sirve ni para llevar agua». La pobre muchacha perdió la cabeza. Camila fingía no escucharlos, pero por dentro le dolía. Aún así, seguía repitiéndose lo mismo. «No entreno para ellos, entreno para nosotros». Para compensar la falta de recursos, improvisaba. Usaba costales de harina vacíos como pesas para simular carga, sacaba ramas largas y las enterraba en la tierra para crear obstáculos que Centella debía saltar. En lugar de comprar suplementos costosos, recogía hierbas que su padre le había enseñado que fortalecían a los animales. Cada día era una lucha. Había momentos en que pensaba en rendirse. Una tarde, tras horas de intentos fallidos, se dejó caer en el suelo, cubierta de sudor y polvo, con lágrimas resbalando por su rostro. «¿Qué estoy haciendo, papá?», susurró mirando al cielo. Tal vez tenían razón. Tal vez estoy perdiendo el tiempo. Fue entonces cuando Centella se acercó y, con el hocico, empujó suavemente su hombro. Ella levantó la vista y lo vio mirarla con esos ojos oscuros y profundos que parecían hablar sin palabras. En ese instante, comprendió que no estaba sola en la lucha. La rutina continuó, día tras día. Camila comenzaba al amanecer y terminaba al anochecer. Se caía, se raspaba las rodillas, se lastimaba las manos con las riendas, pero nunca se detenía. Poco a poco, Centella empezó a cambiar. Ya no tropezaba tanto. Sus movimientos se volvían más ágiles, sus músculos empezaban a marcarse. Y lo más sorprendente, había momentos en los que corría con una energía salvaje, como si dentro de él hubiera estado escondida una fuerza que solo necesitaba alguien que creyera en ella. Una tarde, al verlo galopar por primera vez sin detenerse en la pista improvisada, Camila se llevó las manos a la boca, incrédula. Su corazón latía desbocado. «¡Lo estás haciendo, Centella!», gritó riendo entre lágrimas. «¡Lo estás haciendo!». Ese día, sin pensarlo, recordó un consejo que su padre solía repetirle cuando era niña. «La perseverancia es más fuerte que la fuerza bruta.
Si caes 7 veces, levántate 8. Ella lo había escuchado tantas veces que lo consideraba un eco lejano, pero ahora comprendía que esas palabras eran el combustible que la sostenía. El entrenamiento se volvió una especie de ritual secreto. Mientras otros jóvenes del pueblo iban a fiestas o se reunían en las tardes, Camila pasaba el tiempo corriendo al lado de Centella, hablando con él, confiándole sus miedos y sueños. Lo trataba no como un animal, sino como un compañero de lucha. No todo era éxito. Hubo una mañana en la que intentó subir a su lomo por primera vez. Centella, nervioso, se levantó de patas traseras y la arrojó al suelo con violencia. El golpe la dejó sin aire, con un dolor agudo en las costillas. Los vecinos que observaban desde lejos soltaron carcajadas. «Te lo dije, ese caballo te va a matar. Mejor véndelo para carne y deja de hacer el ridículo». Camila, adolorida y cubierta de polvo, permaneció en el suelo unos segundos. Podría haberse quedado allí, derrotada, pero se levantó tambaleante, se limpió las lágrimas y volvió a acariciar a Centella. «No pasa nada, amigo. Lo intentaremos otra vez. Todas las veces que haga falta». Esa noche durmió con hielo en el cuerpo, pero al día siguiente estaba de nuevo en el corral, decidida a no rendirse. Pasaron semanas, y algo cambió en la percepción de los vecinos. Ya no se reían tanto. Algunos incluso observaban con respeto en silencio. Era imposible no notar la transformación del caballo. Ya no era aquel saco de huesos, sino un animal con porte y determinación. La gente empezaba a murmurar: «¿Será que ese caballo tiene algo especial? La muchacha está logrando lo imposible». Camila lo sabía. Todavía estaban lejos de estar listos para competir. Pero cada zancada de Centella era un recordatorio de que lo imposible solo lo es hasta que alguien se atreve a desafiarlo. Esa noche, bajo un cielo estrellado, mientras descansaban después de una jornada agotadora, Camila acarició el cuello de Centella y le susurró: «¿Y si todos estaban equivocados? ¿Y si lo que nos dijeron que era imposible es justo lo que estábamos destinados a lograr?» La brisa fresca movió la crin del caballo, y en ese silencio compartido, ambos supieron que estaban listos para el siguiente desafío. El día de la carrera llegó con un aire distinto en el pueblo. Desde temprano, las calles polvorientas se llenaron de hombres montados a caballo, familias enteras que llegaban desde caseríos vecinos y vendedores que ofrecían desde empanadas hasta refrescos en botellas de vidrio. El ambiente vibraba con la expectativa. Para muchos era solo un entretenimiento, una fiesta anual. Para Camila era el primer examen de todo lo que había luchado. Se había inscrito con el corazón en la garganta. El organizador, al ver el nombre de su caballo, apenas pudo contener la risa. «¿Centella?», repitió burlón. «Pues más vale que el nombre le haga justicia, porque lo que veo aquí no tiene nada de rayo». Camila no respondió. Firmó la inscripción con manos temblorosas y se retiró, sosteniendo fuerte la cuerda de su compañero. En los corrales improvisados, los demás jinetes preparaban a sus animales. Caballos imponentes, de músculos tensos y ojos brillantes, que resoplaban con fuerza. Algunos tenían monturas relucientes, colores vivos y jinetes vestidos con botas de cuero, sombreros nuevos y camisas bordadas. Camila, en cambio, llevaba un pantalón gastado, una camisa blanca manchada por el trabajo y una silla de montar prestada que había cosido y remendado durante noches enteras. Los murmullos comenzaron a crecer alrededor de ella. ¿Esa niña va a correr? Con ese caballo flaco, se va a quedar en la salida. Lo que va a dar es lástima. Camila tragó saliva. Sentía el peso de todas esas miradas clavadas en su espalda.
Durante un segundo, el miedo la golpeó como una ola fría. ¿Y si tenían razón? ¿Y si había llevado a Centella demasiado pronto a algo que lo superaba? Pero entonces miró al caballo. Centella la observaba con calma, como si supiera exactamente lo que estaba por ocurrir. Y en esa mirada encontró la fuerza que le faltaba. La pista de carreras era un óvalo de tierra dura, delimitada por troncos y sogas. El público se agolpaba en los costados, levantando polvo con sus gritos y aplausos. El bullicio era ensordecedor, pero para Camila todo se redujo a un zumbido lejano. Solo existía ella, Centella y el inicio de la pista. En sus marcas, gritó el juez con voz potente. Los caballos comenzaron a agitarse, nerviosos, ansiosos por la señal. Camila respiró hondo y acarició el cuello de su compañero. No importa lo que pase, ya ganamos por estar aquí, susurró. ¡Listos! El silencio se hizo espeso por un instante. ¡Ya! Un estallido de polvo llenó el aire cuando los caballos partieron con fuerza. El rugido del público los envolvió, pero Centella no salió disparado como los demás. Su arranque fue torpe, quedándose atrás casi de inmediato. El corazón de Camila se encogió. Escuchó las risas de los espectadores que ya lo daban por vencido. «Se los dije, ese caballo no sirve. Miren, va último». Pero ella no se rindió. Apretó las riendas y lo animó con voz firme. «Vamos, Centella, tú puedes, paso a paso». El primer tramo de la pista fue humillante. Los demás caballos parecían leones desatados, mientras Centella apenas lograba mantener el ritmo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Al llegar a la primera curva, mientras los otros empezaban a forzar su velocidad, Centella encontró su propio compás. No era un galope explosivo, sino constante, firme, como un tambor que nunca pierde el ritmo. Camila lo sintió bajo ella, la fuerza contenida, la resistencia que había construido en semanas de entrenamientos agotadores. Su corazón comenzó a latir con esperanza. Eso es... así... Mantén el paso. Uno a uno, empezaron a adelantar al caballo más lento de la competencia. Primero dejaron atrás a un ejemplar que se había cansado demasiado pronto. Luego, a otro que tropezó en la tierra suelta de la segunda curva. El público empezó a cambiar su tono. Las risas dieron paso a murmullos de sorpresa. ¿Viste eso? Ese caballo. ¿Acaso está remontando? La adrenalina se apoderó de Camila. Sentía el viento golpearle el rostro, los músculos de Centella vibrando bajo su cuerpo, la tierra temblando con cada zancada. Al entrar en la recta final, el caballo que todos despreciaban ya no estaba último. Iba en cuarto lugar. El público, incrédulo, comenzó a gritar. Algunos ya no se burlaban, ahora animaban sin importar el color del jinete. Camila lo sabía. No ganarían. El primer y segundo puesto estaban demasiado lejos, con caballos entrenados durante años, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que Centella estaba demostrando lo que nadie creía posible. «¡Vamos, amigo! ¡Una más! ¡Tú puedes!», gritó Camila con lágrimas en los ojos. Centella respondió con un último esfuerzo. Su galope se volvió más veloz, más fuerte, como si de pronto recordara que la dignidad también podía correrse. El público rugió cuando cruzaron la meta. En tercer lugar. Tercer lugar. Para algunos era apenas una medalla simbólica. Para Camila y Centella, era la prueba de que todo el sacrificio había valido la pena. Habían callado las burlas, habían desafiado las expectativas, habían demostrado que los imposibles podían quebrarse. Camila se inclinó sobre el cuello de su compañero, abrazándolo con fuerza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Lo hiciste. Lo hicimos, Centella». El público aplaudía, algunos de pie,
sorprendidos por el espectáculo inesperado. Incluso quienes se habían burlado antes ahora murmuraban con respeto. El presentador de la carrera, incrédulo, lo anunció con voz fuerte. Contra todo pronóstico, Centella y su jinete Camila alcanzan el tercer puesto en su primera competencia. Camila no necesitaba trofeos. Ese día se llevaba algo mucho más valioso: la certeza de que estaban en el camino correcto. Y mientras el sol comenzaba a descender sobre el pueblo, con el aire cargado de polvo y emoción, una pregunta resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Es realmente perder cuando logras callar las burlas con resultados? La noticia del tercer puesto de Centella corrió como fuego en pasto seco. En cuestión de días, todo el pueblo hablaba de la hazaña. Lo que antes eran burlas se transformó en murmullos de respeto. ¿Viste cómo remontó? Ese caballo tiene algo raro, como si tuviera fuego en las patas. Y la muchacha, vaya coraje el de esa Camila. Camila caminaba por las calles y sentía las miradas diferentes. Algunos le daban palmadas en la espalda, otros simplemente sonreían con complicidad. Pero ella sabía que aquello no era un destino cumplido, sino apenas un inicio. Si Centella había llegado tan lejos con tan poco entrenamiento, ¿qué podría lograr con disciplina, esfuerzo y constancia? Sin embargo, los desafíos no tardaron en multiplicarse. El entusiasmo de la gente despertó la ambición de los rivales. Los entrenadores de caballos más experimentados se pusieron serios. Ahora la veían como una competidora incómoda, una amenaza que podía arrebatarles la gloria. Y comenzaron las críticas disfrazadas de consejos. Ese caballo puede lesionarse si sigues forzándolo. No te ilusiones, niña. Una golondrina no hace verano. Ganaste suerte, no carrera. Camila escuchaba, pero no se dejaba abatir. Cada palabra en contra se convertía en un ladrillo más para construir su determinación. Las mañanas siguientes se volvieron una rutina de hierro. Despertaba antes del amanecer. Salía con Centella a trotar kilómetros por los caminos polvorientos. Practicaba curvas cerradas en los terrenos más difíciles y diseñaba pequeñas estrategias para resistir las embestidas de caballos más veloces. No tenía tecnología, no tenía entrenadores expertos, solo su intuición, la memoria de las palabras de su padre y un amor profundo por su compañero. El sacrificio no era solo físico, también económico. Cada moneda que ganaba con trabajos temporales la invertía en el cuidado de Centella: forraje de mejor calidad, medicinas, herraduras. A veces ella misma pasaba hambre con tal de que su caballo comiera bien. Una noche, exhausta, mientras revisaba las patas de Centella, su abuela la observó desde la puerta de la casa. «Hija, ¿no ves que te estás consumiendo?», le dijo con ternura. Camila levantó la mirada, con las manos llenas de polvo y sudor. «Abuela, este caballo no me está quitando la vida, me la está devolviendo». Las siguientes carreras fueron una montaña rusa de emociones. En una quedó en quinto lugar, y las burlas regresaron. En otra, logró un segundo puesto que levantó aplausos inesperados. Cada competencia era un campo de batalla. Había caídas, tropiezos, golpes duros, pero también victorias pequeñas que la mantenían en pie. Lo más sorprendente fue la conexión que desarrolló con Centella. Llegó a un punto en el que no necesitaba decirle nada. Con un leve movimiento de su cuerpo, el caballo entendía lo que quería. Era como si ambos hubieran aprendido a leer el alma del otro. Un día, durante una de esas carreras intermedias, algo sucedió que marcó un antes y un después. En plena competencia, el caballo favorito del pueblo tropezó y su jinete estuvo a punto de caer. El público contuvo la respiración,
y aunque Camila podía haber aprovechado para adelantarlo, detuvo a Centella lo suficiente para evitar una colisión que habría sido fatal. Esa decisión la relegó al cuarto lugar, pero la gente lo notó. Al terminar, muchos se acercaron a ella. No solo eres valiente, niña, eres noble. Ese gesto dice más que una medalla. Desde ese día, Camila dejó de ser la muchacha loca con el caballo flaco y comenzó a ser la joven que tiene honor en la pista. La relación con los vecinos también cambió. Aquellos que antes se reían empezaron a ayudarla. Uno le prestaba herramientas, otro le ofrecía restos de grano, incluso algunos niños se acercaban a verla entrenar con admiración. Camila entendió algo que la marcó. Su lucha ya no era solo suya. Ahora representaba la esperanza de muchos que también habían sido descartados, burlados o ignorados. Pero el precio del éxito era cada vez más alto. El cansancio físico se acumulaba, las noches en vela aumentaban y las dudas regresaban como fantasmas. Una tarde, mientras se miraba en el espejo, vio sus ojeras profundas, sus manos llenas de callos y heridas, y se preguntó en silencio, ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar? ¿Vale todo este sacrificio la pena? La respuesta llegó al día siguiente, cuando salió al corral y encontró a Centella esperándola, erguido, con una energía imponente. El caballo golpeaba el suelo con sus cascos, como si reclamara la pista, como si también llevara dentro de sí la certeza de que aún quedaba mucho camino por recorrer. Ese mismo mes, Camila recibió una invitación inesperada. Había sido seleccionada para competir en un torneo regional. Una carrera mucho más grande, con público de varias ciudades, donde asistirían apostadores, dueños de caballos de élite y entrenadores profesionales. Allí no habría margen para errores. Allí los sueños podían derrumbarse o alcanzar nuevas alturas. La noticia corrió de boca en boca y el pueblo entero se agitó. Algunos celebraron con entusiasmo, otros la miraron con escepticismo. Pero Camila, de pie junto a Centella, miró el horizonte y pensó, ya no es solo nuestra lucha, amigo. Ahora llevamos con nosotros los sueños de todos los que nunca tuvieron voz. Y con el corazón encendido, supo que lo que venía sería mucho más grande que todo lo vivido hasta entonces. El día del torneo amaneció con un cielo azul limpio, pero para Camila, aquel amanecer parecía más una tormenta. No había dormido en toda la noche. Había pasado las horas repasando mentalmente cada detalle. El recorrido de la pista, los nombres de los rivales, la posición de los obstáculos. El evento no se parecía en nada a las carreras del pueblo. La pista era enorme, rodeada de gradas repletas de público que ondeaba banderas y gritaba con una fuerza ensordecedora. Había altavoces que anunciaban a los competidores, música que llenaba el aire y una multitud que parecía interminable. Los caballos que se presentaban eran majestuosos, musculosos, brillantes, con monturas nuevas y jinetes vestidos con uniformes impecables. Algunos llevaban patrocinadores, otros eran propiedad de hacendados ricos que apostaban miles de pesos en cada carrera. En medio de todo ese lujo, Camila y Centella parecían fuera de lugar. Ella con su ropa remendada, él con su cuerpo aún marcado por las huellas de su pasado. La gente murmuraba desde las gradas, ¿quién es esa muchacha? ¿De dónde salió ese caballo? No tiene ninguna oportunidad. Camila lo escuchaba todo, y aunque intentaba mantenerse firme, el miedo le apretaba el pecho. Pero cada vez que miraba a Centella, lo veía erguido, respirando profundo, con los ojos brillantes, y se repetía, no hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora. Cuando el juez anunció la partida,
El estruendo fue ensordecedor. Los caballos salieron disparados como flechas. Camila apretó las riendas, tratando de mantener a Centella en control. Sabía que no debía gastar toda la energía al inicio. La clave estaba en la resistencia, en esperar el momento correcto. Los primeros metros fueron un caos. Los caballos más fuertes avanzaban con una violencia impresionante, levantando nubes de polvo que cegaban a los de atrás. Los gritos de los jinetes, los cascos golpeando la tierra, el rugido del público, era como estar en medio de una tormenta. Camila y Centella quedaron rezagados al principio, igual que en la primera carrera. Pero esta vez era distinto. No había risas del público, solo incredulidad. Nadie los conocía, nadie entendía qué hacían allí. Camila sentía cómo su corazón golpeaba en su pecho. Concéntrate, espera el momento, confía en él. Al llegar a la primera curva, un jinete rival, uno de los favoritos, se acercó peligrosamente. Su caballo embistió con el cuerpo contra Centella, obligándolos a desviarse un poco. Fue un golpe sucio, intencional. Camila casi pierde el equilibrio. ¡Oye!, gritó indignada, pero el otro solo sonrió con desprecio. El público no lo notó, o si lo hizo, no pareció importarles. En ese mundo, los débiles quedaban al margen. A mitad de la carrera, ocurrió lo que nadie esperaba. Mientras atravesaban un tramo de tierra suelta, uno de los caballos de adelante levantó una nube de polvo tan espesa que Camila perdió de vista el camino. Intentó guiar a Centella, pero era demasiado tarde. El caballo tropezó con un bache y ambos cayeron al suelo. El impacto fue brutal. Camila rodó varios metros, sintiendo cómo la tierra le raspaba el rostro y los brazos. Por un instante, todo fue silencio, un zumbido en sus oídos. Cuando abrió los ojos, vio a Centella tambaleándose, intentando levantarse con dificultad. El público soltó un murmullo colectivo, mezcla de sorpresa y lástima. Se acabó para ellos. Ya lo decía yo, no estaban a la altura. Camila sintió una punzada en el pecho, no de dolor físico, sino de derrota. ¿Tanto esfuerzo para esto? ¿Tantas noches sin dormir? ¿Tantas lágrimas? ¿Tantas burlas tragadas? ¿Para terminar tirada en la tierra? Pero entonces, Centella logró ponerse de pie. Tenía polvo en el pelaje, una pequeña herida en una de sus patas, pero estaba de pie. Respiraba fuerte, mirándola con esos ojos que decían, no hemos terminado. Camila, con lágrimas mezcladas con tierra en su rostro, se levantó tambaleante. Si tú sigues, yo también sigo. Subió de nuevo a su lomo, ignorando el dolor en sus costillas. El público comenzó a aplaudir tímidamente, como reconociendo el coraje, aunque la mayoría pensaba que era inútil. Los demás caballos ya estaban lejos. Parecía imposible alcanzarlos. Pero Centella, herido y cansado, comenzó a correr de nuevo. Al principio lento, pero con cada zancada, más fuerte. Camila sentía que el caballo no corría solo con sus músculos, sino con el alma. El público, que al inicio los había ignorado, empezó a levantarse de sus asientos. Había algo magnético en esa escena. La muchacha pobre y su caballo descartado luchando contra todo pronóstico. ¡Vamos, Centella!, gritaba Camila, con la voz quebrada. ¡Demuéstrales quién eres! Uno a uno, comenzaron a alcanzar a los rezagados. Luego, a los de mitad de grupo. El murmullo de las gradas se transformó en rugidos de asombro. La remontada era real, era imposible, era épica. Al entrar en la recta final, Camila y Centella ya estaban entre los primeros 5. El público estaba de pie, gritando, incapaz de creer lo que veía. Los jinetes de adelante, sorprendidos, miraban hacia atrás. Ese caballo que había caído venía como un rayo.
Camila apretó los dientes, su cuerpo adolorido, su corazón a punto de estallar. «Este es nuestro momento, amigo». Centella respondió con un galope furioso, como si toda su vida se hubiera preparado para ese instante. Sus cascos golpeaban la tierra con un ritmo que retumbaba en el alma de todos los presentes. La meta estaba a unos metros. Los dos caballos favoritos iban codo a codo en primer lugar. Camila y Centella se lanzaron tras ellos, comiéndose la distancia con una fuerza descomunal. El público gritaba como nunca antes, y entonces, el giro dramático. Centella, en el último esfuerzo, resbaló un poco por el cansancio de su pata herida. Ese mínimo tropiezo les impidió alcanzar el primer lugar. Cruzaron la meta en segundo lugar. El estadio explotó en aplausos y gritos. No habían ganado el oro, pero habían conquistado algo mucho más grande: el corazón de todos. Camila abrazó el cuello de Centella, llorando desconsoladamente, no por tristeza, sino por orgullo. «Lo lograste, lo logramos». La gente coreaba su nombre. Incluso los rivales que antes se burlaban se acercaron con respeto. La caída, la remontada, la lucha contra lo imposible, se había convertido en una leyenda en el mismo instante en que sucedió. Y entre los vítores, una nueva pregunta resonaba en la mente de Camila. Si llegamos hasta aquí, ¿qué tan lejos podemos llegar? La multitud seguía de pie cuando Camila y Centella abandonaron la pista. El segundo lugar se sintió como un triunfo absoluto. La gente aplaudía, los niños los miraban como héroes, y hasta los apostadores más duros reconocían que habían sido testigos de algo extraordinario. Esa noche, el nombre de Centella corrió como viento por toda la región. No se hablaba solo de la carrera, sino de la hazaña, el caballo que nadie quería, el que había caído al suelo y se levantó, el que corrió con el corazón hasta alcanzar la gloria, y junto a él, la joven que había creído en lo imposible. Camila regresó a su pueblo con una sonrisa distinta. No traía una copa dorada ni bolsas de dinero, pero traía algo mucho más valioso: respeto, esperanza y un futuro que ya no parecía una quimera. Los vecinos la recibieron con flores, con abrazos, con lágrimas en los ojos. Aquellos que antes se habían burlado, ahora la miraban con orgullo. Algunos le pedían consejos, otros le agradecían por haber demostrado que los sueños de los humildes también pueden brillar. Camila entendió algo profundo. No se trataba solo de carreras. Su historia y la de Centella era la prueba de que cuando alguien cree de verdad en lo que otros descartan, puede transformar la derrota en esperanza. Con el tiempo, las oportunidades llegaron. Un criador reconoció el talento de Centella y le ofreció entrenamiento profesional. Una fundación se interesó en apoyar a Camila para que pudiera seguir compitiendo sin pasar hambre. Y aunque los premios y la fama comenzaron a aparecer, ella nunca olvidó la primera lección. La grandeza no está en ganar medallas, sino en levantarse cada vez que caes. Una tarde, mientras acariciaba a Centella bajo un cielo encendido por el atardecer, Camila habló en voz baja, como si el caballo pudiera comprender cada palabra. Cuando te vi por primera vez, eras un desecho para todos. Y ahora, eres mi mayor victoria. Me enseñaste que nada ni nadie está roto para siempre. Y allí, entre el viento y el silencio, comprendió que el verdadero triunfo era inspirar a otros a no rendirse jamás. La historia de Camila y Centella nos deja una verdad simple, pero poderosa. No importa de dónde vengas, ni lo que otros digan de ti. Importa lo que creas, lo que trabajes, y cuánto estés dispuesto a levantarte cuando la vida te derribe.
Porque a veces, el caballo que todos despreciaron es el que lleva dentro la velocidad para cambiar destinos. Y a veces, la persona que nadie creyó capaz es la que termina dejando huella en el corazón del mundo. Y ahora, quiero preguntarte a ti que estás viendo esta historia. ¿Qué es eso que todos dicen que no puedes lograr? ¿Cuál es ese sueño que guardas en silencio porque te han hecho creer que es imposible? Hoy es el momento de levantar la cabeza, como lo hizo Camila, y de correr con todo lo que tienes dentro, como lo hizo Centella. No para callar a los demás, sino para demostrártelo a ti mismo.